La pregunta me parece pertinente. Inclusive hay muchos que piensan que el periodismo de investigación es una moda. Comencemos estableciendo una diferencia elemental entre el diarismo, por ejemplo, que es lo que vemos cotidianamente como periodismo tradicional, convencional, y lo que se llama periodismo de investigación. La diferencia es notoria. El diarismo o cualquier periodismo de coyuntura principalmente informa. En cambio, el periodismo de investigación, aparte de informar, o más que informar, descubre, destapa, logra hallazgos de hechos que alguien ha querido ocultar. Ese alguien son poderes. Otra diferencia, el diarismo trabaja con hechos sencillos que pueden ser resueltos en el día. En cambio, la investigación periodística trabaja con hechos complejos y los resuelve en un tiempo mayor. Otra diferencia, el diarismo publica a plazo fijo, cada día, cada semana, cada quincena, cada mes. El periodismo de investigación publica cuando sus hipótesis han sido comprobadas. El diarismo utiliza fuentes abiertas a las que podemos tener acceso todos, en cambio la investigación periodística va a fuentes confidenciales, a fuentes secretas, aparte por supuesto de las fuentes abiertas. El diarismo verifica las fuentes en forma limitada debido al tiempo corto de que dispone, en cambio el periodismo de investigación está obligado a verificar todas las fuentes implicadas en su indagación. El diarismo tiene un efecto, por supuesto, un efecto de corto plazo. En cambio, la investigación periodística tiene un efecto trascendental de mediano y largo plazo. Ahí tenemos, por ejemplo, los hechos, la desaparición de los estudiantes profesores de la Cantuta, ¿no? Dio efectos y dio origen a la sentencia contra el expresidente Alberto Fujimori después de 17 años. No existe un solo periodismo de investigación. Hoy existen varias corrientes. Esta modalidad de reportaje apareció en Estados Unidos en el siglo XVIII, posteriormente decayó y renació en el año 1960, cuando se da la gran guerra entre Estados Unidos y Vietnam, o para decirlo en términos más apropiados, la intervención de Estados Unidos en la península de Indochina, en Vietnam, ¿no? Que se comienzan a escribir libros, primero grandes historias sobre esa guerra desigual, y luego en el año 1970 se produce el bien conocido proceso de investigación periodística conocido como Watergate. Watergate es el nombre del edificio donde tenía su sede el comité electoral del Partido Demócrata, y fue, como nos decimos los peruanos, chuponeado, ¿no? O espiado por los republicanos, concretamente por el gobierno republicano que estaba en el poder, representado por Richard Nixon, y que pretendía reelegirse. Ese es el tipo de reportaje de investigación clásico, ¿no? Que abrió esta modalidad de trabajar con hechos complejos a profundidad. Pero además hay otras corrientes, el nuevo periodismo, también llamado literatura de la no ficción, que introduce, que aplica los valores de la literatura al periodismo. Ahí tenemos nosotros a Gabriel García Márquez, ¿no? Que es un exponente de esta modalidad, aparte de ser un gran literato, y también a Truman Capote, ese novelista, periodista y escritor norteamericano. Frente a estas corrientes han surgido otras que parecen que cuestionaran las concepciones
del reportaje de investigación, pero que en realidad la suman. Por ejemplo, el periodismo de precisión es una escuela contemporánea que dice, ¿por qué vamos a trabajar solamente con las fuentes secretas? No, solamente, así radicalmente dice, hay que trabajar con las fuentes abiertas, con aquellas que nos permitan o que permitan a cualquier lector o público comprobar que las conclusiones de una investigación o los argumentos o elementos que han llevado a una conclusión son ciertos. Pero otras modalidades más modernas vinculadas a la aparición de las nuevas tecnologías también han aparecido. Tenemos el PAC, ¿no? Quiere decir siglas de periodismo asistido por computadora, que es una corriente también de cuna norteamericana que aplica las virtudes, las herramientas de la informática al periodismo. Esta corriente se ha desarrollado más en la escuela que ha adquirido mucha difusión, está en boga en estos días, que es el periodismo de datos. El periodismo de datos cuenta historias, descubre y desarrolla historias a partir de bases de datos construidas con herramientas digitales, herramientas que le dan una capacidad cuantitativa sin precedentes. Las investigaciones que realizaron Útero, Ojo Público, Convoca, el IDL Reporteros en las últimas elecciones, tanto las municipales y regionales de 2014 como las de 2016, son un ejemplo de esta modalidad. ¿En qué momento surge el periodismo del Perú, de investigación en el Perú? El periodismo de investigación aparece como resultado de factores internos, violencia y narcotráfico en la década del 80, a fines de los 80 y comienzos de los 90 es más notorio y es considerada por el informe de la Comisión de la Verdad como la etapa de auge del periodismo de investigación. De esa época datan las investigaciones emblemáticas, ¿no?, de esta modalidad de periodismo investigativo, el caso La Cantuta, la sobrevaloración de la compra de los aviones MiG, la nacionalidad verdadera del expresidente Alberto Fujimori. Esta modalidad, sin embargo, declinó a fines de los 90, cuando los grandes medios de comunicación incurrieron en la venta de sus líneas editoriales, ¿no?, un caso de corrupción que trajo consigo el término del régimen fujimorista. Y después de esa etapa hemos asistido a momentos en que el periodismo de investigación mantuvo pasivo, pero en los últimos años hay un momento interesante de auge, principalmente animado por el periodismo de datos. Bueno, y como en todo sitio se cuecen habas, no todo lo que aparece como periodismo de investigación lo es. Por ejemplo, un reportaje de investigación periodística no puede ser el simple volteo de investigaciones realizadas por otros autores, fuentes o especialistas. Tampoco una investigación periodística puede basar sus conclusiones en testimonios falsos, en hechos no verificados o en información obtenida a cambio de dinero u otro tipo de retribución. Y en general, o en lo esencial, no todo aquel informe de investigación periodística que no se ajuste a las normas éticas y a las normas técnicas, no de la especialidad, no puede considerarse como una expresión de esta corriente tan importante en nuestros días.